Esta es la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Su programa, Púlpito Reformado, proclamando el mensaje de las doctrinas de la gracia y la veracidad de las Escrituras para esta generación. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, sola Escritura, solo a Dios sea la gloria. Amigo y amiga que me escucha, te doy la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema La Iglesia y el Estado ante la pandemia. La Iglesia y el Estado ante la pandemia. La semana pasada tuvimos el programa La Iglesia ante la pandemia. Y ahora, como una continuación, tenemos La Iglesia y el Estado ante la pandemia. Recuerda que estos programas son grabados, no vamos a tener llamadas telefónicas, pero queremos que te quedes con nosotros para discutir este tema tan pertinente, la Iglesia y el Estado ante la pandemia. Al mismo tiempo vamos a tener las diferentes partes de nuestro programa, como la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero, comentando la noticia religiosa, bueno, como siempre, un manjar espiritual para tu vida. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y me acompaña el anciano gobernante Jaime Zapata. Un saludo cristiano a todos los oyentes. Como hemos dicho al principio de nuestro programa, el tema de esta noche es la Iglesia y el Estado ante la pandemia, o la Iglesia y el gobierno ante la pandemia. Una continuación del tema que discutimos la semana pasada, la Iglesia ante la pandemia. Te invito, hermano, amigo y amiga que me escuchas, que busques la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Romanos 13, versículos del 1 al 5. Así dice la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. En esta noche pues queremos seguir discutiendo este tema, ¿verdad?, sobre la pandemia. En este caso ya sería la Iglesia y el gobierno, la Iglesia y el Estado ante la pandemia, recordando a los hermanos que esto es un programa grabado. Y querías recapitular algunos aspectos de la semana pasada, ¿verdad, Jaime? Uh-huh. Sobre lo que hemos discutido sobre este tema y lo que vamos a discutir en esta noche. Sí, particularmente que nos enfrentamos a una situación novel, no única en la historia de la Iglesia, ¿verdad? Pero que hace mucho tiempo que no pasaba algo semejante. Y entonces la Iglesia se está enfrentando con retos muy particulares.
hay muchas ventajas que se dan en este medio, particularmente ventajas que nos ofrecen los medios virtuales que nos permiten hacer cosas que antes la iglesia nunca pudo haber hecho. Pero en particular debemos enfatizar el hecho importante de que en medio de todo esto el énfasis debe estar en la providencia de Dios. Nuestro Dios no es el Dios que se enajena de la realidad de nuestras cosas. Es el Dios que está en control de toda la realidad y el Dios que nos promete estar con nosotros hasta el final de nuestros días. Así mismo es. Y en ese sentido, pues nosotros debemos tener una mentalidad de esperanza y fe clara, no una fe genérica, efímera, sino saber que ciertamente nuestro Señor tiene control de todas las cosas. Esa fe enclenque que ante cualquier situación le da canillera. Sí, ¿no? y una fe que a veces muchas personas tienen una fe inmadura, que empiezan a hablar de Dios en términos de que Dios no hace esto, no hace lo otro. El Dios deísta, ¿verdad? El Dios que se desentiende de las cosas de su creación y de Exacto. Lo suyo. Ese no es el Dios que dice la palabra, la Biblia, ¿verdad? Y nosotros pues le enfatizamos a la iglesia que esas son realidades que debemos, espirituales, que debemos tener en mente para no perder de perspectiva que esto no es algo que se salga del control de Dios. Particularmente hay aspectos de análisis, mucha gente pensando si esto es que los juicios de Dios ya se están desatando sobre los seres humanos, y realmente el juicio de Dios está permanentemente sobre todos los pecadores. No debemos pensar que de una manera diferente a lo que ya es como Dios ha puesto su misericordia sobre lo suyo y sobre la creación, pues no se altera nada. O sea, Dios se da el privilegio de él decir cuándo retiene su mano de misericordia y cuándo la pone, porque tampoco es que Dios creemos en un Dios que crea unas realidades fantasiosas. Sí, que estuviera jugando. Sí, de que todo es para que nosotros nos sintamos bien y todo eso. No. Dios utiliza también los conflictos y las situaciones difíciles para, de alguna manera, forjar nuestra fe y confrontar a todo aquel que realmente piensa que puede vivir sin Dios. Exacto. O sea, que hay un propósito en medio de las crisis que no se aleja del control de Dios. Y la iglesia ha tenido que, de alguna manera, responder tomando decisiones que van dentro de la línea de la palabra de Dios. Amén. Reducir las reuniones presenciales, pero esto obliga pues, a que se haga mucho trabajo pastoral por teléfono. Para nosotros tenemos que estar pendientes de muchas personas, ¿verdad?, que tienen sus condiciones. Algunas que viven en soledad, sí. Y la soledad se la acentúa con esto de quedarse en casa. Y aún a veces hasta tenemos creyentes que aun cuando los creyentes tenemos una fe cierta de que Dios tiene control más allá de la muerte, a veces nos damos con la realidad de que algunos creyentes le tienen cierta reticencia a la idea de la muerte, por decirlo bonito, ¿verdad? Porque pues también pensamos que hay gente que no quiere morir porque no quiere dejar solos a su familia, a las personas que dependen de ellos. O cuidan de unos hijos, o de unos padres y no ven quién los va a cuidar. Habemos aquellos a quienes le decimos al Señor, llévame cuando tú quieras, pero que siempre le decimos la imagen de lo que Pablo decía: mientras tú tengas utilidad para mí en esta tierra, tu servicio, déjame aquí. Amén. El día que yo no tenga utilidad para tu reino, tú llévame. Así mismo es. En esta noche pues queremos abordar el tema sobre la iglesia y el gobierno, la iglesia y el Estado ante la pandemia, y vamos a basarnos en unas ideas que surgieron en la revista de nuestra denominación, Nuevo Horizonte, New Horizon, de el profesor Alan Strange, teólogo de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, que es nuestra denominación, y que nos quiere hablar de la autoridad civil y la reunión para el culto. Ya nosotros sabemos, desde el punto de vista bíblico, como hemos visto en la lectura bíblica, que los ciudadanos, las instituciones,
que son soberanas en su entorno, pero que tienen que responder a la autoridad del Estado. Nosotros estamos aquí para obedecer al Estado. Una de las razones, ¿verdad?, que existe es la obediencia al Estado. Escuche bien, esto voy a decir algo muy importante. Hay una idea general que permea, ¿verdad?, dentro del sistema de gobierno que nosotros vivimos, que es el contrato social. El contrato social es aquel aspecto que habla que los gobernados entran en un contrato social con los gobernantes para ser gobernados por ellos, pero tiene que haber un contrato. Eso no es a los sucusumucu. Y en el caso de nosotros los reformados, los calvinistas, nosotros creemos que obedecemos al Estado no por el contrato social, escuche bien, sino por lo que la Biblia dice. La Biblia nos dice que debemos obedecer al Estado, pero esa obediencia tiene unos límites, y eso lo tenemos que tener claro, porque en el contrato social pueden poner cualquier cosa y decir que nosotros tenemos que obedecerlo, y eso no es así. Por lo tanto, aunque haya lo que se conoce como el contrato social, los calvinistas obedecemos al Estado no por el contrato social, sino porque Dios nos manda a obedecer al Estado. Eso tiene que estar claro. Eso es lo primerito que nosotros tenemos que aclarar. Nos reservamos el derecho, dado en la palabra de Dios, a obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y eso no significa que estemos en una actitud beligerante con el orden establecido, sino Exacto. que el orden establecido por los hombres nunca puede ser llegar a alcanzar el nivel de que se le niegue a los creyentes una correcta vida de religiosa, ¿verdad? De Exacto. adoración a Dios y de proclamación del Evangelio. Cuando el Estado limita esas cosas, pues ya nosotros el cristianismo ha tenido un historial muy interesante, es el historial del martirio. Los primeros creyentes estuvieron dispuestos a morir en el circo romano para defender estos principios, de que Jesús es el Señor y de que la palabra de Dios debe prevalecer en nuestras vidas. Ahora, esa obediencia al Estado y esos conceptos que posteriormente vinieron de la Reforma, que trajo las libertades, van haciendo lo que conocemos, ¿verdad?, por el régimen de la ley. ¿Qué queremos decir con el régimen de la ley? En los estados donde existe el régimen de la ley, por influencia de la Reforma Protestante y del calvinismo, ningún ciudadano está sobre la ley. Eso incluye al rey. Bueno, si estamos pensando en Inglaterra, ¿verdad? Eso incluye al rey. En Estados Unidos, eso incluye al presidente de los Estados Unidos. Y en Puerto Rico, eso incluye al gobernador de Puerto Rico. Nadie está sobre la ley. Todo el mundo es igual ante la ley. Y por eso, en los estados totalitarios, ¿verdad?, como Cuba, Venezuela, Corea del Norte, hay una élite que está sobre la ley. Sobre la ley. Por eso son estados represivos. Y pueden tener una constitución y eso es papel, eso es basura, ¿oyó? Porque en Corea del Norte hay una constitución y matan a los cristianos, mire, como mosca, ¿oyó? Y en Cuba hay una constitución, en Venezuela hay una constitución que siempre están, y allí eso es un desastre, porque allí no está el régimen de la ley, que todos somos iguales ante la ley. Eso incluye a la iglesia, ¿oyó? Así que en ese sentido nosotros queremos entrar en unas reflexiones que trajo el doctor Strange en la revista de la iglesia, como dije anteriormente, New Horizon. Estuvo con nosotros en algún momento hace unos años. Él visitó a Puerto Rico hace unos años, ¿verdad? Y predicó en nuestra iglesia. Uh-huh. Y es sobre el COVID-19 y la iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener claro que el magistrado civil, el gobierno, ¿verdad?, tiene todo el derecho de limitar las reuniones ante lograr un bien común, que es la salud. Estamos frente a una pandemia y el Estado está llamado, escuche bien,
a proteger a sus ciudadanos. Por lo tanto, establecer con esa autoridad, tiene la autoridad de parte de Dios de poner unos límites a las reuniones. Sí, porque el norte en ese caso, hay 3 autoridades básicas establecidas en la Biblia, ¿verdad? Es la iglesia, la familia primeramente y el Estado. Y la iglesia debe tener una correcta entendimiento de lo que significa cada una de esas autoridades. Y dentro de esto nosotros estamos reconociendo que el Estado tiene el derecho, el llamado, el derecho al llamado y el ministerio, el deber ministerial de proteger a la población y de castigar al malo y proteger al bueno. Así mismo es. Y ese asunto no debe estar en discusión ni debemos cuestionarlo. Sí, es lo que llama aquí Strange en que le demos alguna medida adecuada de sumisión, incluso si no estamos de acuerdo con ellos en base a nuestra propia investigación o experiencia. Posiblemente, ¿verdad?, algunos puedan pensar que es una exageración, una exageración andar todo el tiempo con mascarillas y con guantes, etcétera, etcétera. Pero mire, si en un lugar le exigen entrar con mascarilla, va a estar ese lugar protegido por el Estado, porque el Estado lo ha exigido. Y usted no va a poder entrar. Y en ese sentido, aunque usted crea que es una exageración, usted, en cierta medida, independientemente de lo que usted crea, usted obedece. Porque en última instancia, lo que se está buscando es la protección de la salud de las personas. Es decir, esa es la responsabilidad moral que tenemos los ciudadanos de estar acorde con el orden establecido, en la medida que el orden establecido no refleje algo que atente contra la realidad y los derechos humanos del ser humano, ¿verdad? Todo eso nosotros, la iglesia, lo debe respaldar sin ningún tipo de límite. Claro, algunos han cuestionado la autoridad del Estado, ¿verdad? Algunos han cuestionado la autoridad o la legalidad del Estado en cierta medida para limitar la adoración o que afecta las reuniones de adoración. Y se preguntan si el Estado, ¿verdad?, tiene esa facultad. Nosotros, el doctor Strange dice que la magistratura civil tiene el derecho de abordar tales exigencias, incluso si no estamos de acuerdo corporativamente como iglesia en un caso dado o individualmente como persona. Primero, el Estado sí tiene ese derecho bajo circunstancias especiales como las que estamos enfrentando. Porque el Estado no solamente está protegiendo el bien común, mire, está protegiendo también a que los miembros de la iglesia no se enfermen. Y los miembros de la iglesia no se enfermen. Y que los miembros de la iglesia no enfermen a otros. O sea, que en cierta medida, ¿verdad?, el Estado sí tiene esa autoridad. Y que ahí se retrata un aspecto, un ángulo de lo que es el deber nuestro, y es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Proteger al prójimo significa amor. Así mismo y es parte de la construcción de nuestra ideología bíblica, pero hay un punto limitante en todo este reconocimiento de la autoridad civil, y es la limitación a que el Estado nunca puede decirle a los creyentes que no pueden adorar. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, porque podemos pensar que el Estado es imprudente, pero eso no invalida la autoridad del Estado. Pero si el Estado, cuando manda a no adorar, ya, eso es otra cosa, pero eso no es lo que está ocurriendo. Claro. O sea, y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Porque vivimos en países democráticos donde la ley, el orden significa reconocer ciertos derechos humanos, ¿verdad? Claro, cuando hablamos de democracia, y esto también nos gustaría aclararlo, ya hemos hablado parte política que es muy importante que esté claro. O sea, no todo lo que diga democrático es democrático, por ejemplo, Corea del Norte se llama la República Democrática de Corea del Norte. Perdone que me ría, ¿verdad? Porque eso es cosas de reír. Democrático de nombre. Exacto. Cuando hablamos de democracia, estamos hablando de países, como dije antes, empezando el régimen de la ley, donde todos son iguales ante la ley, donde todos tienen oportunidades ante la ley y donde hay contrapesos, como ocurre en los Estados Unidos. Los Estados Unidos hay un contrapeso. Está el presidente, que representa al Ejecutivo, están las cámaras,
Senado y Cámara de Representantes que representan al legislativo, y está el Tribunal Supremo que representa toda la estructura judicial. O sea, y eso son contrapesos. Y aquellos aprueban algo y usted lo lleva al Tribunal Supremo y lo declaran inconstitucional y así, o el presidente no firma una ley y la revoca. Esos son contrapesos. Como ha pasado en medio de este proceso, nos hemos enterado cosas muy interesantes. Por ejemplo, ha habido iglesias que han decidido establecer culto y servicio como tipo drive-in, servicarro, donde utilizan muchas iglesias en Estados Unidos son iglesias con muchas facilidades y tienen estacionamientos amplios, y entonces en algún momento pensaron, pues mira, ¿qué quita que nosotros traigamos a nuestros hermanos en su carro? Nadie se baja, todos en aire acondicionado escuchando el servicio de manera presencial, como sería un drive-in para ir a ver una película en los tiempos de antes, ¿verdad? Claro, y entonces intentaron prohibir eso. Y el Estado y facciones de gobiernos demócratas le vieron problemas a esa participación, y entonces los tribunales dijeron, no, ustedes no pueden limitar. Exacto. Hay una limitación a lo que tú puedes limitar. Y en ese sentido, pues es importante que empecemos allá a evaluar qué es lo correcto. Exacto. Hasta dónde nosotros como iglesia debemos aceptarle al Estado ciertas cosas o no, porque de lo que se trata es de una limitación a las reuniones en tanto y en cuanto esas reuniones significan una forma de propagar la pandemia. Exacto. Así que en ese sentido usted ve el contrapeso, ¿verdad? Uh-huh. Y evitamos que nuestras libertades sean afectadas. Sean afectadas en ese sentido. Por eso nosotros tenemos que proteger nuestras libertades. Uh-huh. Pero eso es alguna vez hasta educando al Estado. La iglesia algunas veces tiene que educar al Estado. Y para educar al Estado, si hay que ir a los tribunales, se va a los tribunales. Y si hay que ir a los legisladores para que los legisladores nos tomen en cuenta en las legislaciones que se están dando, porque en la medida que se legisla de una manera que atenta contra la ley de Dios, estamos dejando nosotros siendo culpables y cómplices de que en nuestro país, en nuestra comarca, se reine cosas que no son dadas de acuerdo a la ley de Dios. Exacto. Lo que pasa es que también las sectas apocalípticas se aprovechan de estas pandemias, ¿oyeron? Y muchas veces de esas sectas apocalípticas, que se da mucho en Estados Unidos, por cierto, siempre son enemigas del Estado y están en reductos ahí en diferentes estados de Estados Unidos, protegidos por armas, y ellos están en contra, y allí hay un Cristo, ellos tienen su Cristo y sus profetas, ¿verdad? El caso más dramático fue Waco, Texas, donde los davidianos y David Koresh, o sea, David Koresh era el que abría los sellos de Apocalipsis. La Biblia dice que es Jesucristo, no, pero era él el que abría los sellos, y estaban armados hasta los dientes. Y son sectas que aprovechan estas pandemias para entonces recrudecer en las mentes de sus seguidores o de algún seguidor exterior su paranoia. Sí, hay gente que son del fin del mundo. Jesús decía que en algún momento él veía las multitudes y decía que son como ovejas sin pastor. Y entonces nosotros tenemos que entender que la gran mayoría de la población son eso, ovejas sin pastor. Por eso es que Dios le establece pastores a su pueblo, ¿verdad? Así mismo es. Pero entonces muchas veces vemos el aprovechamiento en todos los niveles. En todas las autoridades hay una práctica incorrecta y una práctica correcta. Tú puedes ser un buen padre o un mal padre, puedes ser un buen gobernante o un mal gobernante, puedes ser un buen pastor o un mal pastor. Y entonces en el plano espiritual es muy terrible, porque aquellos que se aprovechan de llamarse pastores para oprimir al pueblo de Dios y para aprovecharse de mentes débiles, exacto, que finalmente no
en la visión reformada hay un contrapeso muy fuerte, y es que los pastores les reconocen al pueblo que la palabra de Dios es la que manda aquí, y yo lo que te estoy es guiando a través de, aparte guiado por la palabra de Dios. Exacto. Y en la medida que lo que yo diga no está de acuerdo a la palabra de Dios, tú puedes quejarte y hacer un planteamiento. En ese sentido hay un criterio objetivo de cómo se manejan las cosas. Por eso es que el gobierno tiene un criterio objetivo en la Constitución y en las leyes, y así. Y los padres pues tienen un criterio objetivo en el hecho de que tienen unos límites hasta donde el padre llega. Tiene unas responsabilidades, pero tiene unos límites. Claro. Así que todo esto tenemos que visualizarlo de esa manera, para que no seamos cómplices en medio de situaciones de crisis, de cosas que no son correctas. Claro. Mira, aquí tenemos otro punto. Él dice que aunque los gobernantes civiles dicen que las reuniones de grupos más grandes están prohibidas, no están, al menos en los Estados Unidos, diciendo que no podemos adorar a Dios en el Día del Señor, solo que las iglesias deben hacerlo de alguna otra manera que no sean reuniones masivas en el presente. ¿Qué es lo que, por ejemplo, en nuestra iglesia, que hemos dividido en grupos, ¿verdad? La adoración para seguir en lo posible la ley, esperando que este tiempo pase. Y haciéndolo con un entendimiento correcto de cuáles son las normas que nos ayudan a evitar el contagio. Exacto. Porque también no podemos, muchas de las cosas que a veces los gobiernos le establecen a la población tienen un carácter estadístico. Pues vamos a darle esta política porque la mayoría de las personas toman en cuenta esto y lo otro. Y el Estado en alguna medida tiene que llegar el momento ahora, en medio de esta situación, que ya le eche la responsabilidad a las iglesias de que si tenemos dos dedos de frente para entender cómo manejamos un servicio de adoración de manera cuidadosa, pues entonces que así lo hagamos. Porque, como estaba usted mencionando en el programa anterior, no puede ser que el Estado ahora mismo tiene una apertura grande para que la gente vaya por manadas a los centros comerciales, y que muchos centros comerciales a veces hasta ni tienen ciertos controles, y que le niegue a la iglesia el poder participar adecuadamente en la adoración, que es una hora en la semana. Exacto. Porque pues en el caso de nosotros, pues, hemos tenido que limitar los servicios de la semana, y ahora pues eliminarlos, y ahora la posibilidad de que a futuro hasta tengamos que tener el sistema de presencia virtual, donde podamos tener los estudios semanales con la iglesia, ¿verdad? Porque algo vamos a tener que desarrollar para seguir educando a la iglesia. Amén. Pero el Estado no puede limitar permanentemente todo esto. No, claro que no. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Es un programa grabado. El tema de esta noche es la Iglesia y el Estado ante la pandemia. La Iglesia y el gobierno ante la pandemia. Estamos analizando, es una continuación en cierta medida del programa pasado, del sábado pasado, que fue la Iglesia ante la pandemia. Sigue escuchándonos. Estamos discutiendo este tema muy interesante. Vamos a proceder ahora con la noticia religiosa que va a leer nuestro hermano Jaime Zapata. Estados Unidos presenta su informe anual de libertad religiosa, destacando pasos positivos. La comisión encargada del documento reconoce esfuerzos por parte de algunos gobiernos y el deterioro de la situación en otros casos. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos ha publicado en el mes de abril su informe correspondiente al año 2020, con países en la lista de observación, con más países que en la lista de observación que el anterior. En total son 29 países que la institución ha incluido en el documento, 14 en situación de preocupación particular. Entre ellos se encuentra Corea del Norte, Nigeria, Arabia Saudí, India y 15 más para vigilar de cerca, como Nicaragua, Argelia, Turquía o Egipto. En la última edición de su informe anual, la Comisión reportó una situación de violación de la libertad religiosa en 28 países,
es decir, uno menos que en el documento que han presentado en abril, por lo que se muestran animados por los pasos positivos que algunos gobiernos han tomado en el 2019. Al mismo tiempo reconocen que la situación de vulnerabilidad de la libertad religiosa sigue siendo preocupante en otros lugares del mundo, donde hablan de un deterioro. El hecho es que un país no esté incluido en este informe no significa que no existan problemas de libertad religiosa allí, o que las preocupaciones expuestas en los informes anteriores no hayan mejorado. Matizan en alusión a que un país determinado puede cumplir un año con los estándares de clasificación en los que se basa la comisión, y el año siguiente quedar fuera porque hay otra nación que lo supera. Consideraciones por los países. Entre los países que han experimentado una considerable mejoría a la hora de garantizar el respeto a la libertad religiosa, la comisión destaca Sudán y Uzbekistán. Sudán, el país africano, ha tenido una trayectoria positiva, y el nuevo liderato de Sudán tiene más voluntad de realizar cambios de una forma rápida que han traído mejorías tangibles. Uzbekistán ha estado también cumpliendo compromisos que asumió para los grupos religiosos no musulmanes de una mayor libertad. La Comisión recomienda al Departamento de Estado de Estados Unidos observar con preocupación particular 14 países cuyos gobiernos se han comprometido o toleran violaciones a los derechos de libertad religiosas, particularmente de Corea del Norte, India, Nigeria, Eritrea, Siria, China, Rusia, Arabia Saudí. Una recomendación es a rebajar las sanciones de los países más preocupantes. Ellos elogian el gobierno de Estados Unidos porque le ha dado mucha prioridad a la libertad religiosa en 2019, y ha habido una cantidad significativa de fondos asignados para proteger los lugares de culto a nivel mundial. También se ha animado por la administración estadounidense, establece por primera vez en la Casa Blanca un puesto de personas centrado únicamente en la libertad religiosa internacional. Por otro lado, el informe de la Comisión incluye que se debe detener la imposición repetida de sanciones, y en su lugar recomienda que lo ideal sería tomar acciones presidenciales particulares en cada país. Interesante, muy interesante. Vamos a discutir este tema más adelante. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. El tema de esta noche: la Iglesia y el Estado ante la pandemia, un programa grabado. Sigue escuchándolo, hermanos. Vamos a escuchar un cántico de alabanza al único Dios verdadero. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides
beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien te sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Discutiendo esa noticia de la persecución religiosa, los informes, ¿verdad? La felicitación a los Estados Unidos por estar invirtiendo en la libertad religiosa es muy importante, porque bajo los demócratas, principalmente bajo el gobierno de Obama, las libertades religiosas estuvieron en peligro. En peligro en forma marcada. Principalmente en relación al tema del aborto. Habían organizaciones religiosas que no creen en el aborto y había una amenaza de quitarle fondos a esas organizaciones religiosas que sirven sin fines de lucro y sirviendo a las personas en hospitales religiosos porque no creían en el aborto, o sea, contra la conciencia de los creyentes bajo el gobierno de Obama. Esa felicitación es muy importante porque eso ya terminó. Lo otro es que es preocupante, principalmente con dos gobiernos en el mundo, porque de Corea del Norte podemos esperarlo, un gobierno dirigido por un grupo de dementes, una familia de dementes, que esclaviza a 24 millones de personas, pues, ¿qué se puede esperar? Pero el gobierno de China, que por unos años hacia atrás había el cristianismo gozado de unas libertades, ahora todas esas libertades están echando hacia atrás.
y los cristianos están siendo perseguidos en la China nuevamente, sus centros cúlticos están siendo destruidos. Pero más que eso, porque eso pues es la insistencia del gobierno chino de implementar su filosofía en la predicación de las iglesias. O sea, su cosmovisión, que es contraria a la cosmovisión de la Escritura. Sí, es el Estado que no tiene problemas con la práctica de las religiones, en tanto y en cuanto el Señor sea el Estado. Exacto, exacto. Y ahí es que se recrudece la persecución. Y en la India, porque el gobierno que ha subido y que se ha mantenido en el poder es un gobierno de tendencia fascista y ultra hinduista religioso, y que ha motivado la persecución de cristianos en varios estados de la India. Ese gobierno, ese sistema de gobierno que hay en la India actualmente, y esto es muy importante, es la línea nacionalista, escucha bien, la línea nacionalista que decenas de años atrás fueron los que asesinaron a Gandhi. ¿Sabes? Los que asesinaron a Gandhi fueron hindúes nacionalistas que creían que Gandhi traicionaba a la nación. Estaba muy inclusivo dentro de la esfera religiosa. Y asesinaron a Gandhi. Que es lo que mismo ocurrió en Israel con Rabin, ¿verdad? Que un fanático conservador nacionalista asesina a Rabin. O sea, y ese gobierno en la India fue esa gente que asesinó a Gandhi, experimentaron pena de muerte. Ese gobierno fue, entonces estaba el gobierno del Congreso, lo se llamaba el Partido del Congreso, ¿verdad? Pero ya perdió el poder y esta gente está en el poder ahora y ha propiciado persecución contra la iglesia en la India. Y en todas esas instancias de donde el Estado persigue a la iglesia, se replica lo que originalmente pasó en el tiempo de Roma. Roma tenía de manera muy interesante la Pax Romana, donde se le permitía a todo el mundo practicar su fe en tanto y cuanto César fuera el Señor. Exacto. Entonces, que perteneciera al panteón de ese país. Claro, y entonces de esa pues, nacionalidad. Si tú estabas dispuesto a unir al panteón de tus dioses, al César, pues no hay problema, pero como el cristianismo nunca ha estado dispuesto a eso, pues entonces el cristianismo sufrió en sus orígenes la persecución. Lo interesante es que la sangre de los mártires es el mejor terreno para seguir, el semillero de la iglesia, seguir como propagando el evangelio. Exacto. Porque finalmente cuando la gente veía que había gente dispuesta a morir por algo, cuando a veces no hay nada en la vida que te ofrezca, la vida es vana en el pecado, ¿verdad? Y que te ofrezca un estímulo tal que tú puedas morir por eso. Y la gente veía, pero esta gente está muriendo por algo que creen. Esta gente saben algo que yo no sé. Exacto. Y ahí es donde el evangelio empezó a propagarse. En ese sentido, pues, a la larga y a la postre, pues, llegaron las libertades, ¿verdad? Y Estados Unidos se funda bajo esos preceptos de libertades, de las libertades del ser humano, lo que se llaman libertades básicas e importantes del ser humano, y entre ellos está la libertad de religión, que es lo que vemos, o se supone que se viera en el norte de Europa. Ahora mismo esas libertades están siendo cuestionadas, principalmente en Europa, porque en cierta medida ideologías, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ideologías que quieren entronizarse como libertades fundamentales no lo son. Estamos hablando de privilegios a minorías que lo que buscan es derrotar a la iglesia y la moral de la iglesia, que fue lo que construyó a Europa, la Europa fuerte. Sí, y que no se limitan a que se les acepte en sus prácticas, sino que ellos imponen esas prácticas a los que no creen como ellos. Exacto. Cuando la Europa fuerte abrazó ideologías
contrarias a los preceptos bíblicos y de la moral cristiana, esa Europa se debilitó y se convirtieron en tiranías. O sea, el nacionalsocialismo, por ejemplo, que son los nazis, cuando llegaron al poder en Alemania, persiguieron a judíos, persiguieron a católicos, persiguieron a cristianos, a protestantes, pero también paganizaron la iglesia evangélica luterana y las iglesias reformadas en Alemania. Y hay un aspecto que se da en el nazismo y en otros regímenes, que es el pragmatismo, justificados en lo que es la práctica mejor para la sociedad, lo que ellos creen que es la mejor práctica para la sociedad, pues pragmáticamente desarrollan una visión de la realidad social que termina siendo impositiva y enajenando aquello que no piensa como ellos. Y entonces ahora tenemos en la nueva realidad de la pandemia, tenemos que estar muy observadores de qué prácticas los estados establecen amparados en el bienestar común, que finalmente terminan limitando derechos y libertades ya previamente ganadas. Uh-huh. Y va a ser muy, muy interesante observar, porque en la medida que la iglesia guarde silencio de manera irresponsable, ¿verdad? Y no cumpla su función profética de denunciar que ciertas cosas no van de acuerdo a lo que es el respeto a la práctica, ¿verdad? A la palabra de Dios, pues en esa medida vamos a ser más víctimas de estas situaciones. El Estado hoy en día, por ejemplo, en China ya se está hablando de limitar de alguna manera para que la gente que tenga ciertas enfermedades, pues echarlo hacia un lado, ¿verdad? Y hay muchas cosas que se están haciendo ahora mismo en el mundo que tienen que ver con algo semejante. Es quitarle derechos humanos a personas basados en que pragmáticamente, por el bien común, yo te tengo que limitar a ti. Claro, pero eso viene porque se desvaloriza al ser humano y no tiene el valor de la vida establecida en la Escritura y que el cristianismo estableció en Europa contra el paganismo, ¿verdad? Contra el paganismo. Pero que tú no puedes esperar que eso surja en gobiernos como el gobierno chino, ateo, y que valoriza al ser humano, como tú has dicho, en lo pragmático, no en lo que es, creado a la imagen de Dios. Y hay países del norte de Europa ahora mismo que, siendo pragmáticos, condenan a la muerte a todas las criaturas que en el vientre puedan dar positivo a tener síndrome de Down. Exacto. Y entonces se vanaglorian de que están libres de síndrome de Down, pero es a costa de matar a todos los niños que vengan con síndrome de Down. Entonces eso no es un reconocimiento del derecho a la vida. Eso es una barbaridad. Una sistematización del asesinato por el Estado por razones pragmáticas. Así mismo es. Resumiendo, en esta noche, ¿verdad? La Iglesia y el Estado ante la pandemia, nosotros estamos para obedecer al Estado y es derecho del Estado crear las limitaciones que ha creado, las limitaciones también de reuniones de grupo para que la pandemia, ¿verdad?, no se expanda. Y la Iglesia está llamada a obedecer al Estado siempre y cuando que el Estado no atente contra la libertad religiosa. Nosotros no hemos observado en forma general eso. Puede haber focos de intento de limitar la libertad religiosa, principalmente en Estados Unidos, Nueva York, California, en algunos lugares que se ha intentado limitar esas libertades. Sí, porque los líderes tienen ciertas ideologías que son enajenan a la Iglesia. Pero como hay unos contrapesos, por eso el Estado la Iglesia puede recurrir a los tribunales para la defensa, ¿verdad?, de su libertad religiosa, y que al mismo tiempo, ¿verdad?, se obligue a ciertos sectores a no ir atacando a la Iglesia y proteger la libertad religiosa. No solamente, porque no es solamente de la Iglesia, es la libertad religiosa de todos. Sí. Si usted quiere seguir la religión que usted quiera.
Mucha gente está en Estados Unidos viviendo o en Puerto Rico, que está bajo el Estado de Derecho norteamericano. En ese sentido, vienen a vivir aquí por libertad religiosa. O sea, y ahora varios sujetos quieren limitar esa libertad religiosa porque más bien odian al cristianismo. Y dentro de todo esto también, a base de los programas que hemos ya tenido, este y el anterior, hay unas enseñanzas espirituales que debemos apuntalar. Nuestro Señor Jesucristo nunca prometió eliminar el sufrimiento de nuestras vidas. Nunca. Él promete estar con nosotros, guiarnos y proveernos hasta el final de los días, ¿verdad? Hasta que Él vuelva. Y nosotros debemos, a la manera de los reformadores, aprender a mirar nuestra vida a través de la cruz de Cristo. Solamente la cruz de Cristo le puede dar sentido a lo que nosotros vivimos en esta realidad del mundo. Sí, la teología de la cruz. La teología de la cruz. Y en medio de la pandemia eso es muy importante, hay particularmente un salmo preferido de todos, que es el Salmo 23. Ese, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Y es que nuestro Señor no le busca la vuelta al valle de sombra de muerte, porque él promete estar con nosotros en medio del valle de sombra de muerte. Amén. Y eso es muy importante significarlo, que nuestro Señor está con nosotros aún en las dificultades más terribles, porque es muy fácil la vida cuando todo es el color de rosa y todo es peaches and cream, como dicen en Estados Unidos. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es que la fe cristiana se entra en toda su gloria, en todo su esplendor, porque nuestro Señor nos da la capacidad de poder vivir a través de la cruz de Cristo. Amén. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa enviar tu ofrenda, puedes enviarla a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa enviar tu ofrenda por medio de ATH Móvil, el número de la ATH Móvil es el 787-327-6063. 787-327-6063. Al mismo tiempo te invitamos a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. En estos momentos, ¿verdad? Por la pandemia, pues estamos muy limitados y la invitación pues también está limitada, ¿verdad? Pero para que sepas, siempre que todo esto pase, tenemos cultos los domingos a las 10 de la mañana a la escuela dominical y a las 11:15 el servicio al único Dios verdadero. Estamos en el ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville en Cupey, en San Juan de Puerto Rico. Todos los domingos. Ahora mismo tenemos cultos muy limitados con pequeños grupos, comenzando a las 10:30 de la mañana. Repito, estamos en el ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville en Cupey, en San Juan de Puerto Rico. También tenemos la Iglesia Presbiteriana Reformada Refugio de Amor en el pueblo de San Sebastián del Pepino. Iglesia Presbiteriana Reformada Refugio de Amor en San Sebastián del Pepino. Para mayor información en el pueblo de San Sebastián o pueblos limítrofes, pueden llamar al 787-648-0984. 787-648-0984 para el área de San Sebastián y los pueblos limítrofes. Recuerda, la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan pertenece a la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos, específicamente el Presbiterio de New Jersey y Puerto Rico. Es una iglesia conservadora, creyente en la Escritura, inerrante en sus documentos originales, creyente que el único camino a Dios
es Jesucristo y el único medio de salvación. En esta hora queremos invitarte a nuestra iglesia, pero tenemos estas limitaciones ahora por la pandemia. Esperamos que pronto podamos abrir nuestra iglesia a todo el público. Presentamos en oración a Puerto Rico, presentamos en oración a nuestros hermanos, presentamos en oración a nuestros gobernantes. Dios bueno, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús y presentamos a la iglesia de Cristo. Yo te pido, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, que tú bendigas a nuestros radioyentes, que bendigas sus hogares, que bendigas sus familias, que bendigas sus trabajos, sus negocios, Señor. Oh, Señor, que todo aquel que esté enfermo, tú pases como el médico eterno y hagas la obra pertinente. Que proveas trabajo, que proveas economías a sus vidas. Te pido, Señor, por nuestros gobernantes. Da sabiduría a nuestros gobernantes. Da sabiduría a la legislatura. Señor, da sabiduría a la gobernadora, a los jueces. Y que, Señor, pronto esta hora pase. Queremos, Señor, que esta hora pase para que podamos adorarte con gozo y alegría juntos, como dice el salmista. Perdónanos si te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Bendice, Señor, bendice a todos, que la paz de Cristo esté sobre todo. Amén. Amigo y amiga que me escucha, el próximo sábado escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Dios te bendiga, rico. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787-649-8253. 787-649-8253 o al 787-410-7899. 787-410-7899. Al mismo tiempo, puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org. www.presbiterianareformadapr.org. También puedes escribirnos a consistorio@presbiterianareformadapr.org. consistorio@presbiterianareformadapr.org. Y al despedirnos, queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia, sobre todo el pueblo de Dios, reunido en el planeta Tierra, hasta la consumación del reino. Amén y amén.